Hola, ¿cómo están? Soy Abraham Velasco, dándoles la bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast Del Futuro No Me Acuerdo, y vamos a continuar con nuestros invitados con este apasionante tema que son los orígenes de la radio cultural en Aguascalientes. Bienvenido Pepe Reynoso, gracias. Juan Manuel Muñoz, Rodolfo Popoca. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y continuando con el tema de la radio cultural en Aguascalientes, tenemos que mencionar un nombre muy importante, un nombre y un hombre muy importante para estos orígenes, estos cimientos de la radio cultural en Aguascalientes, que es Pepe Dávila. Yo me permito comentarles algunos de los recuerdos que tengo de Pepe. Me pareció, yo lo conocí, tuve la fortuna de conocerlo, me pareció siempre a mí una persona muy abierta. Yo como músico tuve las puertas abiertas de las estaciones de radio donde él participó, donde él trabajó, al grado incluso de permitirnos usar una de las cabinas de Radio Universidad como nuestro ensayo por algún tiempo, con un grupo que teníamos con Gerardo Ochoa, Rafael de la Rosa y Miguel Delgado, que era el Jazz 4. Estuvimos ensayando ahí, y también con uno de los primeros grupos de rock con los que participé, ensayábamos ahí. Y también un recuerdo del trabajo de Pepe Dávila que yo tengo es algo que me parece que se ha perdido mucho ahora, que es documentar todos los eventos culturales que se daban en Aguascalientes. Él iba con su equipo y grababa todo absolutamente, ¿no? Entonces a mí me parece que esa actitud y ese gusto por el hacer, por el promover, por el apoyar, pues es impresionante. Y además, bueno, ahorita ustedes ya me harán sus comentarios al respecto de que pues él finalmente es quien fundó la primera radiodifusora con ese perfil cultural en Aguascalientes, que no sé si ustedes tengan conocimiento de cómo fue que se dio esto, cómo fue que sucedió esto. Pues tú eres el más veterano, no en edad, sino Ajá. en antigüedad en lo que fue Radio Casa de la Cultura, ¿no? Pero Pepe, fíjate que mi conocimiento de Radio Casa de la Cultura fue a partir de eso, de que yo escuché la voz de Pepe Dávila. Yo no tenía ninguna información de qué estaba pasando, pues, detrás de cámaras para que naciera. Sí sé que no iba a ser José el indicado para manejar Radio Casa de la Cultura, y fue una especie de golpe de suerte, Pero no de Estado. En parte, todo lo originó Víctor Sandoval, el señor Víctor Sandoval. Sí, es lo que iba a preguntar más bien, fue en la gestión, yo creo que de don Víctor Sandoval. Sí, él fue el que tuvo la inquietud de hacer una estación de radio. Bueno, las casas de cultura. Sí, las casas de cultura, a partir de la iniciativa de él fue que se empezó, ya se dividió como Instituto Cultural y Casa de la Cultura. Y en un principio pues tenía amistad con don Pedro Rivas. Entonces en las pláticas que tuvo ahí, pues don Víctor Sandoval tuvo la fortuna de conseguir la concesión de la estación, se le llama permisionadas, ¿no? En aquel tiempo, En aquel entonces, y pues platicando con Pedro Rivas, Pedro le dijo, pues yo tengo por ahí un transmisor que te puedo prestar para que lo donó, mejor dicho, para que empezaran las transmisiones. Víctor Sandoval pues tenía amistad con José Dávila y a lo mejor pues le gustó, porque José Dávila había hecho sus pininos, tenía su radio, desde muy niño empezó a jugar ahí con tener sus radios, y él empezó a fabricar sus propios aparatos de radio, de transmisiones, y empezó a hacer unas transmisiones pues empíricas y totalmente pues lo que él conocía y en el cuadro de su casa, ¿no? Sí, y logró que alrededor de la manzana prácticamente se escuchara, muy cerca de aquí donde estamos escuchara la estación de radio que él hacía. Entonces Víctor Sandoval, una radio amateur, así. Totalmente. Él hacía como sus transmisiones ahí, daba noticias y todo, jugaba, le gustaba mucho. Llegaban a la manzana donde él vivía, ¿no? Y a partir de ahí, pues Víctor Sandoval, sabiendo su afición por la radio, lo invitó a ser director. No sé si en un principio no estaba contemplado, pero sí se le consideró a él debido a esa afición que le veían que tenía, ¿no? Yo no sé por qué tengo la impresión de que era otra persona, y José falló por alguna razón esa persona, y José Dávila dijo, aquí estoy yo y yo me la aviento, y creyeron en él.
Y otra persona importante no solo es José Dávila, es don Pedro Rivas. Claro. Sí, todo el equipo, ¿no? Y Radio Universidad y a todo el mundo ha apoyado. Todas las estaciones culturales, él ha estado atrás. En Radio Universidad, sí, muy rápido, nomás les comento, inclusive para el montaje de la cabina de transmisión, él con sus mangas arremangadas y con el desarmador. Sí, como operador, como obrero, ¿no? Don Pedro Rivas. Sí, es que, viejazo. sí, digo, es que él es un pionero de la radio en Aguascalientes, ya no digamos de la radio cultural, sino de la radio en Aguascalientes. Y qué importante que él haya tenido esa aportación para pues las dos radiodifusoras culturales que hemos tenido en Aguascalientes, que es Radio Universidad y Radio las dos primeras. Las dos primeras. Sí. ¿Cuál es cuál es su opinión o sus recuerdos que tienen ustedes acerca de José Dávila? Híjole. Hijo de tus... Pues yo, mi primera entrevista con él, que fui a proponerle el programa de blues y todo, antes era súper disciplinado y te pedía 3 guiones por adelantado. Y ya que los revisaba, grababa. No, y grabar también, tener un colchón de 3 programas grabados para salir al aire. Pero para iniciar, bueno, a mí me pidió 3 guiones y me dijo, y graba uno. Le dije, muy bien. Dice, ¿y quién lo va a grabar? Yo. Digo, pues yo. ¿Y no estarás muy pendejo? Le dije, pues creo que no. ¿Qué podía decir? La pregunta muy natural. En fin, se grabó y se quedó. Órale. Juan. Pues yo, como repito, lo dije en el otro capítulo, tuve la fortuna de ingresar. Yo ni siquiera sabía qué proceso seguir. El programa que hacíamos nosotros, le hacía Las Raíces, era los domingos en la tarde, en el que no estaba José Dávila. Como 3 horas, ¿no? 3 horas. Sí, 3 horas. No estaba José Dávila en la estación de radio, nada más estábamos prácticamente nosotros 3, David García, nosotros nos operábamos solos. Que recuerdo la primera vez que ya por fin me animaron a hablar, no me dijeron que tenía el desfase, el delay en el audio, entonces pues me pongo los audífonos, empiezo a hablar y no me oía y luego me empiezo a oír después. Entonces pues eso me sacó de onda y estos 2 muchachos tan tiernos y decentes empezaron a carcajearse de mí ahí al aire, entonces pues ya así como que menos quise hablar. Pero mi primer contacto con Dávila, la verdad no lo recuerdo bien, fue después algún día que coincidimos ahí y pues me saludó sin decirme nada porque pues me consideraba yo creo que como colaborador únicamente. Ajá. Hasta cuando ya le pedí la oportunidad de que me diera la oportunidad de hacer mi primer programa, ya yo solo, pues me lo concedió, sin más. Lo que sí, yo siempre he dicho que nosotros no requerimos, a pesar de que los que no éramos locutores, no teníamos la licencia de locutor, no necesitábamos de alguna manera seguir un curso de locución, ni nada, porque lo teníamos en José Dávila. O sea, José Dávila era la escuela, ¿no? Se encargaba de decirte cómo hablar, qué decir, qué no hablar, qué ejercicios hacer, y siempre estaba al pendiente de la estación. ¿Cuál sería, es una curiosidad que tengo, cuál fue su formación? Porque él sabía cuestiones técnicas, ¿no? Sabía cuestiones de todo el equipo que se requería. Tenía mucha cultura musical. Y aparte, como dices, su voz era impresionante como locutor. O sea, ¿de dónde venía su formación? Tenía mucha visión. Yo creo que tenía mucha visión. Yo lo atribuyo a que él era hasta cierto punto abierto, porque él nos lo manifestó en su debido momento. Pero no le gustaba el rock. Exactamente. Y aceptaba sabiendo que rock, nosotros ¿no? éramos rockeros, a él no le gustaba el rock. Y él decía, a mí no me gusta el rock, pero la estación de radio no es para mí. Si es para la gente. Siempre lo abrió, ¿no? Siempre lo abrió. Y siempre sabía. Incluso a los grupos locales nos recibió. Y en cada aniversario, 12 de octubre, era invitar a grupos de diferentes géneros musicales que inclusive a él ni le gustaban. Pero era ofrecer un panorama amplio de lo que era la cultura musical. Tenía visión. Yo creo que tenía visión. Yo lo veo en esa manera. Tenía visión y sabía los requisitos que tenía que tener una radio cultural. Esa proyección de las cosas que no se escuchaban en la radio comercial, ese decirle a la gente, hay esto, esa otro. sensibilidad, ¿no? Sí. Y fíjate, respecto de la calidad de su locución, él, nomás que se me va el nombre, tenía un amigo que trabajaba en Radio 1000, excelente,
hace cuenta la misma voz. Yo creo que Pepe le copiaba a él mucho su estilo, su manejo de la voz, y le salía bien, le salía muy bien. Yo he intentado conseguir, y se lo comenté a Joaquín Chávez, sobrino de José Dávila, que está aquí en el Archivo Histórico, a Sandra Dávila, hija de Pepe Dávila. No sé si a ustedes, a mí se los comenté alguna vez. Yo quisiera conseguir la rúbrica original de la entrada y salida de transmisiones de lo que era ya Radio Instituto Cultural de Aguascalientes, con la introducción de aquel poema sinfónico de Richard Strauss, Así hablaba Zaratustra, con unos timbales impresionantes. Sí. Yo creo que ahí el manejo de la voz de José Dávila, una rúbrica que duraba a lo mejor 40 segundos, para mí esa fue la escuela de cómo debes hablar ante un micrófono, escuchándolo a él justamente con esa rúbrica, que no he podido conseguir el audio original. Es una pena. Yo creo que José Dávila fácilmente hubiera podido encontrar trabajo en una estación de radio comercial, no sé si muy bien pagado o no, pero el hecho de tener esa particularidad en su voz y la forma de hablar, sobre todo... Una voz aterciopelada, ¿no? Sí. Sí, pues la forma de dirigirse a la gente era decirle, esto es radio cultural. Claro. Desde ahí ya le estaba diciendo a la gente, esto no es allá, la estación de radio comercial, esto es radio cultural. Es otra forma de hacer radio, ¿no? Ahorita que platicaba Pepe de que le dijo José Dávila, no estarás bien pendejo. A mí me pasó algo parecido, por eso lo quería comentar también. Aquella ocasión, aquel lunes 23 de julio del 84, que me dijo, ve a mi oficina y ahí grabamos algo, pues yo llegué con un guión y me acuerdo que el texto era la estrofa final del poema de El fin, del primer disco de los Doors, de Jim Morrison. Entonces yo lo estaba leyendo, imagínense la escena, ¿no? José Dávila y Concho parados, brazos cruzados, viéndome, José Dávila así con vamos a la barbilla, viéndome, yo sentado en su escritorio, con el micrófono ahí que puso Concho, en una cinta de un open reel, que ya no existe, claro. Es una joyita eso, ¿no? Okay. Y yo grabando, sudando, nerviosísimo, temblando, y los dos viéndome, ¿no? Acabé la primera toma y dice José Dávila, otra vez, acabé una tercera toma. ¿Cómo ya, estás? No te digo. Espérame, acabé las 3 tomas. Y dice José Dávila, cuñado, le decía a Concho, cuñado, la primera toma es la mejor, a ver, ponle música. Y voltea conmigo y me dice, estás bien pendejo, pero tienes algo. En ese momento yo me saqué de onda, ¿no? Dije, ¿cómo que estoy bien pendejo? Viéndolo a retrospectiva, pues creo que fue el mejor piropo que me han dado en mi carrera en los medios de comunicación, ¿no? Estás bien pendejo, pero tienes algo. Y de ahí para adelante. ¿Tendría Pepe Dávila en estos inicios de estas radiodifusoras, tendría alguna línea que seguir? ¿Tendría algún indicativo de las autoridades? ¿O tengo yo la impresión de que actuaba con total libertad y fue muy acertada toda su gestión, todo su desarrollo cuando estuvo al frente de las radiodifusoras? Tal vez sí le marcaban línea, pero a le valía un cacahuate. Sí, se brincaba. Le valía un cacahuate. Sí, yo lo dudo. A lo mejor posiblemente don Pedro Rivas, en las pláticas que tenían mientras instalaban todo, a lo mejor por ahí iban versando la plática, ¿no? Sobre más o menos cómo sería a diferencia de una estación de radio cultural. No creo que de una radio comercial, perdón, no creo que le hayan dicho específicamente así le vas a hacer. Claro. Yo sigo diciendo que era la intuición y esa sensibilidad que él tenía de saber que una radio de corte cultural tenía que ser totalmente diferente a una radio comercial. ¿Y cuál sería el modelo que él siguió? ¿Qué radios a nivel nacional, en Ciudad de México? O sea, ya estaba Radio Universidad, Radio Educación. Radio Educación, Radio Universidad, pero él nunca trabajó por allá ni... Aparte él tenía una afición por la radio, o sea, y tenía un aparato de radio de onda corta, ¿sabes? Que los de onda corta... Pero se lo llevaron ¿a dónde? ¿A Cancún? A Cancún, sí, después de un tiempo. Sí. Pero en un principio, en ese radio a mí me llegó a platicar, ¿no? Que ahí llegó a escuchar pues estaciones de varias partes del mundo, y me imagino que pues encontró por ahí estaciones de radio culturales, y a lo mejor de ahí él se fue formando ese de las embajadas, ¿no? Radio Francia Internacional, Radio Netherlands, sí, la BBC de Londres. Sí. Pero desde un inicio, porque en un inicio eso fue después cuando se empezó a tener el contacto
con las embajadas y empezaron a proporcionar el material de la BBC de Londres, Radio Nederland. Le mandaban el material en viniles, LPs, ¿verdad? en cintas, sí. En cassette de vez en cuando Y en cintas cinta también. de carrete abierto. Bueno, la BBC los mandaba en LP, el Radio Nederland en cintas de carrete abierto. Radio Francia también. Sí, y algunas otras las mandaban en cassettes. A mí no me gustaría dejar de decir de José Dávila su carácter abiertísimo, egoísmo cero. Yo, por ejemplo, ahora que su hija está vendiendo, por cierto, Su sabe, acervo, sí. toda la discoteca, la está vendiendo. Afortunadamente, ¿qué hace ahí echándose a Que perder? ese era un tema que yo tenía, que siempre me ha interesado mucho. Yo sé que, por ejemplo, a los grupos que yo he participado, él nos grabó infinidad de veces. Ahorita platicamos de eso, es una pena, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿dónde está todo eso? Todo ese acervo. Ahorita te digo dónde está. A ver, pues dime. No, Ahorita, déjame comentar de que cabe Pepe. que siempre estuvo abierto. Yo, por ejemplo, a la discoteca que está vendiendo su hija, yo le decía mi discoteca de José Dávila. Porque cuando tenía yo el programa de música de cine, que se llamaba Para que veas, invariablemente iba a mi discoteca, escogía los discos, nunca me dijo no te los presto o ese no te lo lleves, jamás en la vida. Y eso es muy importante. Sí, generoso, ¿no? En ese entonces, deja de estar jugando, niño. En ese entonces, yo viajaba cada semana a Estados Unidos y pues no sé, no me atrevo a decirlo, pero yo casi digo que el 99% de los discos, CDs que él tiene, yo se los traje de allá de Estados Unidos. Él decía que le gustaba porque ya sabía yo su gusto musical. Le traía lo que era temas de película, le traía lo que era temas de New Age, que también le gustó muchísimo ese género musical, y lo que era música clásica, que él tenía bastante. Él, si quería algo en especial, era lo único que sí me pedía, que me decía, tráeme pero todo lo demás era lo que yo le traía y lo compraba. De ahí viene la anécdota que les quiero compartir, que cuando fue el primer concierto de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes, que obviamente, como lo comentaron, lo fueron a transmitir el Güero Juárez, que también ya lo está con Que nosotros. transmitían y grababan, Sí, ¿no? En ese entonces nomás lo estaban transmitiendo, ¿cierto? Estaba transmitiendo el Panda, Ya era por Radio Universidad. por Radio Universidad, el Panda, José Dávila y El Güero. el Güero Juárez. Y pues la verdad dijeron cosas que nosotros teníamos el programa hacia las raíces y pues entramos tarde porque nunca nos avisaron que íbamos a entrar tarde porque así iba a ser el concierto. Y entramos tarde, entonces pues nosotros nuestros programas, sobre todo el Anecdoradio ahora, en aquel entonces hacia las raíces, era en su segunda etapa, éramos muy críticos. Si nos criticamos a nosotros mismos, como lo hacemos hasta la fecha, pues con más razón, y nos dieron armas para criticar, algo que no le pareció, y al día siguiente me manda a llamar y nos dice, pues se acabaron tus programas, ¿por qué no le gustó lo que dijimos? Entonces, al poco tiempo, el señor Carlos Reyes Sagún, estábamos José Dávila, él y yo, porque seguimos siendo compas, cuates, y aparte yo le seguía llevando discos, etcétera. Y llega Carlos Reyes Sagún y le dice, porque él nos escuchaba, ¿te acuerdas que era de los que nos escuchaba siempre? Le dice, oye José, ya no seas así, ¿por qué les quitaste el programa? Dice, pues si lo que dijeron fue cierto, y yo creo que más le caló. Y dijo, ya regrésaselo. Y voltea a José Dávila con esa seriedad que lo caracterizaba, sentado en su escritorio, dijo, este pendejo nomás me cae bien como falluquero, no como locutor. ¿Pero qué fue lo que dijeron ustedes? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que dijeron ustedes? Es que cuando entraron al aire, aparte de que se alargó, entraron al aire y criticaron a la orquesta, empezaron a criticarla, tomando en cuenta que era el primer concierto, sí, claro, que era, o sea, lógicamente que iba a haber fallas y detalles. Exacto. Y eso fue lo que nosotros dijimos, ¿no? Y que pues todo caso, ¿para qué lo transmitían si iban a estar criticando? Si no te gusta, ¿para qué? Exacto, y eso no le pareció. Después supimos que no le pareció porque él ni cuenta se había dado, sino que el Güero Juárez y el Panda fueron a decirle, es que ya que el Güero Juárez alegando hasta sí, no, pues es que el Güero Juárez lo que alegaba era que yo estaba corriendo peligro mi vida, subiéndome a la azotea a poner la antena, para que estos nos critiquen. Pues nosotros no le dijimos que se subiera a poner la antena, ¿verdad? Entonces, pues ahí se dio, pero era así era José Dávila, ¿no? Entonces, ¿dónde quedó ese acervo? Ahorita te digo, nada más una cosa antes, no se me va a olvidar, Abraham, pero te va a dar coraje, te lo tengo que advertir,
Hablando de la línea que tenía José Dávila, o si tenía línea, yo recuerdo una anécdota que yo no vi, pero me la platicaron, en la que está involucrado Pepe Reynoso. Ahorita te vamos a desmentir si es verdad o no. Si se acuerda. En aquel tiempo fue la esposa de un gobernador a hacer una grabación, y la señora, la primera dama del estado, tenía que invitar a un evento en el Teatro Morelos, y la señora decía, en el Teatro Morelos, y José Dávila, José Reynoso, que dirigía la grabación, decía, no señora, no es teatro, es teatro, la palabra es muy elegante, dígala con toda su amplitud, es teatro. Teatro. Y la señora otra vez, el próximo domingo en el Teatro Morelos, a ver, no señora, mire, total que así varias veces, hasta que José Dávila le dice a la señora, lo que el güero le quiere decir es que está usted bien pendeja. A la esposa del gobernador. Wow. Entonces, fíjate que va por ahí, ¿eh? ¿Es así? va por ahí, pero está peor. O sea, es la versión light. Estaba ella grabando el texto de su informe. Eso es. Entonces era una grabación de 2 horas, tenía una locura, man. Y empezó a regarla con las vocales, teatro y así varios ejemplos, ¿no? A mí José me dijo, tú dirígela porque yo no quiero Meterme en Entonces, yo broncas. estaba dirigiendo y José atrás de mí. Ya hasta que se cansó José y se paró y me hizo a un lado. No, pero no te puedo decir lo que le O sea, lo de pendeja es... Es light. pendeja el debe. Y no hubo consecuencias. No. No hubo. Nada. No, nomás estaban ahí todos achichincles. Ajá. Lo brincaron, ¿no? Eso sí, todos brincaron. Yo me quedé así frío. Pero ella los corrió, ¿no? Y la señora dijo, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Órale, a su trabajo. Váyanse. Yo me quedo aquí con mis pepes y a trabajar. Wow. Es que, Entonces ahí podemos Con ver mis si jefes y tenía mi- línea o no, ¿verdad? Mis pepes y mi cuñado. wow. Quien sabía, yo creo que quien sabía. Pero sí tenía línea. El día Sí. que me corrieron, Ah, sí, claro. ¿Te corrieron? sí, ¿Por qué te corrieron? porque hicimos un reportaje. Yo no tenía nada. Hacíamos un reportaje diario al mediodía. Tenía que durar una media hora. Y ese día no tenía nada de material ni nada. Y me dice José, pues arráncate aquí en el teatrito. Está una reunión de la juventud priista. Ve a ver si puedes sacar algo ahí. Pues ya me fui por arriba y descolgué la grabadora de cassettes. No, traían un relajo entre mentadas de madre y bueno, era un verdadero desorden. Entonces de repente se escucha, oigan ya, en paz, aquí está el gobernador afuera, ya va a entrar, cálmense. De repente un profundo silencio, entra el gobernador y lo primero que dice es que los felicita por la disciplina y la seriedad, la juventud Y tú con todo grabado. con todo grabado. Entonces el reportaje lo iniciamos anunciando que había habido ese evento y el gobernador en su parte inicial, esto y lo otro, hizo una felicitación a los jóvenes y pusimos, los felicito por la seriedad. Y le digo, yo creo que se refería a esta seriedad. Y le arrancamos la grabación, pero exactamente en el momento en que se oye una mentada de madre clarita. Y ya después todo lo demás. Y Un llamadero por teléfono de gente a gusto de haber oído eso. Agradecida con el Sí. periodismo, ¿no? No, José Dávila y yo no cabíamos en toda la estación de radio. Y el señor Sandoval venía cada semana, entonces iba a llegar el jueves. Esto fue el lunes o martes, ¿no? Y llegó el jueves y ya fue la secretaria del señor Sandoval. ¿Cómo se llama? Mi memoria anda muy mal. No nomás la memoria. Fue a avisarnos a Pepe y a mí que nos hablaba el señor Sandoval. No, pues dijimos, nos va a felicitar este cuate. Y ahí vamos. Hicieron correr. Me acuerdo muy bien el señor Sandoval con la pierna fracturada, con yeso. Y dice, ¿qué hicieron el martes? Ah, pues pasamos un programa sobre eso. Y a este güey no lo quiero volver aquí, a ver aquí. O sea, yo... a Pepe no lo corrió, nomás a mí. Pero sí había línea, man. claro. No, bueno, Sí, pues contra- había que contra ti, sobre contra todo, ti, pero pero también en aquellos años exponer, por ejemplo, decir groserías y eso era Sí, una falta Sí, seria. era una bronca, o sea, no se acostumbraba, Te era llegaba la llamada No, y de acá atención. fue una Pero luego burla al regresaste, ¿no? gobernador, la verdad, Claro. ¿no? Luego Claro. regresaste, ¿no?
Sí, me corría y como a los 3 meses regresaba. Siempre así era. ¿Y en qué momento Pepe hace la transición a Radio Universidad? O sea, él estuvo primero, fundó acá Radio Casa de la Cultura y todo este rollo, duró algunos años incluso cuando estaba acá en... 11 años, si no me equivoco. Y luego después se fue a Radio Universidad, ¿no? Precisamente por los cambios de sexenio, que cada vez que llega alguien nuevo, pues llega con una línea, ¿verdad? Y con la inquietud de ver, a ver qué se le ocurre, ¿no? Con su equipo de gente, ¿no? Su equipo, las ideas que él cree que debe de tener la radio, que inclusive en ciertos momentos pues se perdió esa línea del concepto cultural de la radio. Hasta música grupera llegaron a transmitir. Sí, recuerdo las cosas, regrababan las cintas de música clásica de José con música popular. Exacto, sí, borraban las cintas, bueno, le encimaban. Y en ese entonces pues se empezó a tener problemas con el del que llegó en ese momento y pues las cosas llegaron. Creo que él renunció, ¿no? Sí, lo tengo muy claro, si me permiten. Fue un concierto de un cuarteto de cuerdas llamado Drogba de Moscú en el Teatro Morelos, en lo que en aquel tiempo era Julio más de la música. Lo transmitimos por radio en vivo y yo era el conductor. Estábamos en el Teatro Morelos instalando, ya listos para iniciar. Llega José Dávila una media hora antes de que empiece el concierto. Bueno, llegó en estado etílico. Entonces me dice, ven, y estaba sentado así, acostado, recostado, pues en uno de los palcos en la parte de arriba, ¿no? Ven, siéntate, ya me senté. Y me dice, voy a decirlo así sin groserías, ¿verdad? Ya, mandé a volar a esta estación de radio, ya me voy. Señor Dávila, pero ¿por qué ya no puedo más? Ya. Yo con el queso no puedo. Entonces, pues ya, yo entré al aire, la transmisión, cuando acabé yo la transmisión, ya no estaba él. Entonces ya después lo busqué, me platicó, dijo, no, sabes que ya voy a renunciar, ya estuvo. Entonces se fue a Radio Universidad. Esto fue quizás fue en enero, no, antes como en... el queso. El queso con el Gustavo Granados Roldán. Yo dije, pues ¿quién? Es que tenía... Sí, lo recuerdo, ¿no? Claro que lo recuerdo. Entonces era el queso asadero. Por ahí de noviembre... Oaxaqueño. Como noviembre o diciembre del 86, se fue la Radio Universidad, si no me equivoco. Pero porque no se fue, se lo llevó el licenciado Héctor de León. Sí. Exacto, Héctor de León, claro. Porque oficialmente en diciembre del 86 se creó el organismo público de Radio y Televisión de Aguascalientes, donde ya no estuvo José Dávila ni un solo día. Okay. Entonces, pues se fue. En alguna ocasión yo estaba en vivo en un programa que tenía que se llamaba En el Aire, que hacíamos David García y yo originalmente. Después David se fue a Radio Universidad, yo me quedé en ese programa. Era los sábados de 10 a 12 de la noche. Entonces, pues ya cerca de despedirme, llegó un día José Dávila, un sábado, llegó también ambientado, digamos, ¿no? Okay. Y dijo, vengo por mis cintas, y empezó a bajar todas las cintas que había. Pues teníamos una fonoteca ahí muy grande, ¿no? Claro. Empacó cosas, se llevó cintas, se llevó discos, se llevó cassettes y se fue. Eso fue un sábado. Al lunes siguiente me buscó Gustavo Granados Roldán para decirme que quería que le firmara como una declaración de lo que había pasado. Como un resguardo, como un... No. Un inventario. Testimonio. No, que yo firmara de que yo estuve presente cuando llegó José Dávila y se llevó cosas de la estación, que eran cosas que él había comprado. Yo creo que Pepe Reynoso, Juan Manuel Muñoz no me dejarán mentir. Él compraba las cintas, sí, él compraba los discos, mucha lana, era dinero de él, ¿no? Entonces dijo, yo me voy a llevar mis cosas, ¿no? Claro. Llegó y se las llevó. Entonces, que aparte no estaban inventariadas. Tampoco estaban inventariadas. Entonces el licenciado Granados Roldán quería que yo firmara una declaración donde decía que yo vi que llegó José Dávila a tal horas de la noche y se llevó todo. Yo leí el asunto que quería que yo firmara y le dije, no, licenciado, yo no puedo firmar esto. Yo tengo muchos defectos, los que se le ocurran, pero no soy traicionero y no voy a perjudicar a la persona que me enseñó y que me metió aquí. Pues si no lo firmas, te vas. Pues me voy. En aquel tiempo la señora Pera, Josefina Triana, ¿se acuerdan de ella? Sí, lo recuerdo. Se dio cuenta del asunto y le habló a José Dávila y le dijo, o vienes a arreglarlo o corren a Rodolfo. Entonces José Dávila fue, habló con Gustavo. Yo ya no sé a qué arreglo habrán llegado. La cosa es que ni me corrieron ni regresó las cintas. Pero sí fue una situación así muy
es difícil, ¿no? La Sí. cuestión es que desde que entró ese sexenio, pues tuvo a mal venir con el No hubo química desde sí, el exacto, principio. y desde un principio él empezó a molestarse bastante ahí sí como que le querían marcar líneas, Sí. que hiciera, que no hiciera, y eso no estaba acostumbrado él. ¿Y no lo aceptó? Y no lo aceptó. Entonces, en cuanto se da cuenta Héctor, acá en la Radio Universidad, pues inmediatamente Se lo jaló. pues, qué mejor manera Claro. de tener a José Dávila de director de Pero la tuvo una universidad. depresión terrible, Sí, varios bastante. meses. De por sí era tomador y pues con esa razón más. Yo nomás quería recalcar la gran visión de José Dávila. Tú, no sé si lo sepas a ciencia cierta, creo que fue iniciativa de él, que en ese entonces, algo que nunca más se ha vuelto a ver, se instalaron unas bocinas en la plaza principal. En la plaza principal, y se transmitía todo el día, que no era todo el día, las transmisiones eran de 7 de la mañana a 6 de la tarde, las horas que transmitía Radio Casa de la Cultura, hasta que después se fue aumentando cada vez más el rango La de programación. De 6 a transmisión. 12 después. Sí, y entonces se tuvo el buen tino de que se transmitía, todo lo que se estaba transmitiendo por la estación XNM, Radio Casa de la Cultura, se estaba pasando por la plaza principal. Sí. Y también en Plaza de Gobierno, ¿no? Había un sonido ahí A lo interno, mejor fue Palacio después, de pero en Gobierno. ese entonces sí, pues fue impactante porque desde la cercano a donde estábamos había donde estábamos había también un acceso al balcón del lado oriente de la Casa de la Cultura, y desde ahí veíamos parte de la plaza. Entonces nos gustaba, por lo menos a mí me gustaba asomarme para ver las reacciones de la gente que estaba sentada ahí en la plaza un domingo en la tarde, imagínate, con nosotros poniendo rock, porque también eso se Y ahí las transmitía. familias Se escuchaba. paseando. Y pues la gente volteando así a las bocinas, que se nos ocurrió la puntada, dijimos a ver si no nos corren. Hay una grabación de Aphrodite's Child de Vangelis, Infinito. Vangelis y Demis Roussos. la de Infinito, que participa Irene Papas, en donde asemeja como 10 orgasmos ahí. ¿La pusieron? La pusimos, no vas a ver qué reacción había. Un domingo en la tarde, imagínate, en la plaza principal, bueno, Claro. no hubo consecuencias, pero sí. Pues muy importante sabes. el legado y las memorias que se tienen acerca de José Dávila, pues que sirva esta pequeña charla como un reconocimiento, ¿no? Al gran José Dávila, pionero de la radio cultural en Aguascalientes. Vamos a dejar el tema aquí Porque está pendiente lo de las cintas. ¿eh? ahorita vamos a seguir, ahorita no, en un próximo capítulo vamos a continuar con este tema de la radio cultural en Aguascalientes. Yo soy Abraham Velasco, agradezco mucho que nos hayan dado su atención, agradezco a nuestros invitados y espero que nos podamos ver y escuchar en un próximo capítulo de Del Futuro No Me Acuerdo. Hasta la próxima.